Hay otra cosa que usted seguro que sabe, que es que Felipe V, tras ganar en la guerra de sucesión, no de secesión, el decreto de nueva planta, pero es que las Cortes catalanas de 1701-1702 habían aprobado habían votado a favor de él, quiero decir que Sí, bueno, no deja de ser un delito de alta traición, ¿no? Se sometieron a Felipe V hasta 1704 y efectivamente luego es que los decretos de nueva planta vienen un poco por eso, ¿no? Porque considera que les han traicionado, que le han traicionado. Yo creo que van por ahí y yo creo que la parte más, el mayor error quizá de los decretos de nueva planta es la discriminación de la lengua catalana. Creo que si reprimes algo vas a generar victimismo, un victimismo que puede durar 300 años. Y hay que tener en cuenta, y yo creo que si de verdad miramos de forma retrospectiva y miramos qué soy el Estado español o qué soy España con sus comunidades autónomas y cómo se protege a las lenguas de diversas regiones, y lo comparamos con Francia, lo comparamos con Italia. En Francia hay más lenguas que en España, y en Italia también. Solo se habla francés en los colegios y solo se habla italiano. No se puede hablar ni catalán ni en los cenos municipales. España es el país con excelencia que más protege las lenguas regionales, con mucha diferencia. Porque solo tiene que ir a Francia. Hasta utilizamos el pinganillo. El bretón, el provenzal, el corso. Otra cosa es Bélgica, donde hay dos comunidades muy claras que tienen unas diferenciaciones étnicas, porque para mí un catalán y un pacense, un catalán y un extremeño, étnicamente son iguales. La lengua no es un factor decisivo para tener una etnia diferente. Cuando uno ve a los valones y a los flamencos en Bélgica, te das cuenta que hay dos etnias distintas. Y aparte del parecido físico, que evidentemente tiene una diferenciación física, que eso no tiene más que motivaciones racistas o raciales, pero tienen una religión diferente, tienen una lengua diferente, tienen unas costumbres diferentes. Aquí no hay muchas más diferencias aparte de la lengua. Y eso es algo que quizá a veces no se ha entendido bien, porque no se ve el contexto europeo. Porque en Europa, una de las razones por las que probablemente el catalán encuentre dificultades para que se pueda admitir como lengua en el Parlamento Europeo es que si apruebas el catalán hay que meter otras 40 o 50 más. Pero yo creo que en España se ha protegido, y se ha protegido quizá porque en la época en la que el nacionalismo español, como todos los nacionalismos europeos, surge en el siglo XIX, es un nacionalismo débil. Y consiguieron en Galicia, en las zonas más periféricas, conservar la lengua. Bueno, pues es algo muy potente que tenemos, es algo culturalmente muy importante, y yo creo que es una riqueza que hay que preservar, pero no hacer política con ello, desde mi punto de vista. Oiga, le voy a hacer una última pregunta, y además un poco, no de actualidad, pero estoy leyendo ahora sí su biografía de Macià, y usted dice que el proceso tiene algo de carlismo. Tiene mucho, usted lo dice, usted no habla del proceso, pero el nacionalismo catalán entronca directamente con el carlismo del siglo XIX. Bueno, hay una parte del nacionalismo muy importante, sí. Hay un nacionalismo industrial, el catalanismo surge en dos vertientes, la vertiente industrial, moderna, urbana de Valentí Almirall, que no es ni mucho menos nacionalista. Y luego está la vertiente rural, que es la que presenta el obispo de Vic, Torras, el obispo Torras, que está ligada a la tierra, a la religión fervientemente católica, a la tradición, al fuero, que viene del carlismo, evidentemente, ¿no? Prat de la Riba viene de ahí, que es el principal ideólogo, es el primero que dice que Cataluña es la patria de los catalanes y están dentro de un Estado que es el Estado español. Es el primero que habla del Estado español, ya no de España, ¿no? Como TV3. No, porque España es la configuración. España existe desde un punto de vista geográfico, porque es Hispania, es la Hispania romana, es una derivación del latín y existe pues desde tiempos ancestrales. De hecho, Nueva España se le pone el nombre porque ya existía España como concepto geográfico, que tenía varios reinos, ¿no? Y el reino de Aragón es parte de esa España. Pero es el primero que quiere hacer esa diferenciación para negar, digamos, la posibilidad de que España sea una patria. España es Estado. Y la diferencia entre Estado y nación
se marca ahí. Hay varios escritores, no recuerdo ahora mismo Anthony, no sé qué, yo lo estudié para la tesis doctoral, mucho la diferenciación entre etnia, nación, estado, etcétera. España acomoda todas las características de un estado-nación, no de una nación-estado. Hay una diferencia importante. Pero Prat de la Riba, que es conocedor de toda esta teoría, en su época, en 1906, cuando escribe las nacionalidades, él genera una doctrina que trata de hacer diferenciaciones étnicas. Como no las sabía, es cuando surge la sardana, es cuando surge el himno, o sea, necesita símbolos para poder generar una diferenciación con el resto, ¿no? Es curioso porque los mismos, incluso historiadores, ¿no?, que consideran que España es una cosa artificial y que la reconquista es no sé qué, en cambio la expansión de Cataluña en el Mediterráneo, con la corona de Aragón, bueno, corona de Aragón, Nápoles, es una cosa natural. Ya, esa diferencia, ¿no? No, esto de España es artificial, pero Cataluña en el Mediterráneo es natural. Yo creo que España, desde un punto de vista, vamos a hablar histórico, de los contemporáneos de ese momento, ¿no? Cuando Maquiavelo escribe El Príncipe, cita tomando como modelo a Fernando. Y lo cita 20 veces como rey de España. No habla del rey de Aragón. Él dice el rey de España, tampoco dice el rey de Castilla, que era rey de Castilla. No consorte, era rey de Castilla. Y él habla del rey de España, 20 veces. Cuando uno va, hoy día es muy fácil ir a archives.org, por ejemplo, que donde hay muchísima documentación de la época, que uno busque España y lo acote en el siglo XV y el XVI y XVII, y verá que los británicos hablaban de Spain todo el tiempo. Uno no solamente es lo que es, sino la percepción que tienen otros de ti. Para todos los demás, España existía. Aunque la historiografía moderna ha tratado, evidentemente no existía el Estado en España como existe ahora. Y en cambio, pero tampoco existía el francés, ni el alemán, ni ninguno. Es curioso porque los catalanes es los catalanes. Perdón, como los sioux. No, lo digo en el sentido, por ejemplo, los ingleses cuando en la Guerra de Sucesión dejan tirados a los catalanes, hay algún panfleto británico de la deplorable historia de los catalanes, no de la Corona de Aragón. Sí, porque son pueblos, claro. Incluso la exconsejera Ponsatí hizo un libro, pero también hablaba de los catalanes. ¿Por qué Cataluña no llega a Estado-Nación? Yo creo que no llega a Estado-Nación porque nunca, primero porque tiene una vocación, desde mi punto de vista ha tenido siempre una vocación interior, ¿no? De riqueza, comercial. La teoría de Weber, sí, yo creo más que actividad económica que política. Sí, no han estado tan preocupados por la política, sino por el comercio, por la industria, por el progreso. Y de hecho, cuando han tenido oportunidad, los decretos de nueva planta tienen una parte negativa para Cataluña, que es la parte del idioma, que es una parte muy positiva. El despegue económico del siglo... Claro, porque primero pueden ya comerciar con América, pueden formar parte de toda esa riqueza que hay en América y se aprovechan muy bien de eso. Y de hecho, el textil, la industria textil, nace también con el mercado cautivo que se tiene con Cuba, Filipinas, etcétera, ¿no? A través de eso, con lo cual se aprovecha el mercado de esclavos, casi se monopoliza en Cataluña durante muchos años, ¿no? Con los famosos Bell y Antonio López, etcétera, etcétera, las navieras que transportan esclavos desde África hasta América, eso casi se monopoliza en Cataluña, ¿no? Se hace una gran burguesía, una burguesía muy enriquecida gracias a negocios que tienen que ver con España, o que tienen que ver con América. De hecho, en la primera guerra de Cuba, en la que tiene lugar en los años 60 del siglo XIX, aquí se mandan 3 regimientos de voluntarios catalanes, porque hay una auténtica preocupación de no perder la isla, porque el negocio está ahí. La pela es la pela. La pela es la pela. De hecho, si te das cuenta, en 1998, cuando se pierden Cuba y Filipinas, es cuando de verdad despega el nacionalismo. Despega de verdad. Cuando de verdad despega el nacionalismo. Ah, sí. Porque hasta ese momento era completamente incipiente y apenas no tenía interés. Déjame hacer una última pregunta, es un poco de actualidad, si no quiero responder. ¿El proceso es un ataque de cuernos, una huida hacia adelante, una disputa, es decir, o la burguesía catalana dice la hegemonía peninsular no la tendremos nunca, mejor ser aquello cabeza de ratón que cola de loén? No sé, yo creo que esto es casi de antropología, pero más que de política. De psiquiatría.
No, pero sin entrar mucho en la política actual, ¿no? Yo creo que era la última oportunidad, si nos ponemos en un punto histórico, ¿no? De tratar de justificar un movimiento etnonacionalista en Cataluña, porque en 2 generaciones vamos a ser multiétnicos, ya lo somos. En Cataluña, o sea, la Cataluña actual va a desaparecer. Y en toda Europa, me refiero a que la multietnicidad está ahí, ya no hay una justificación étnica. El nacionalismo se apoya en el tema étnico, ¿no? Fundamentalmente y por encima de todo. Pero Cataluña va a desaparecer. No creo que desaparezca. Pero va a llevar un poco la suerte de Francia, de Países Bajos, de Bélgica, del resto de España, ¿no? Que es que ese multiculturalismo, esas influencias que vienen de fuera, digamos, va a difuminar en cierta medida el catalanismo clásico y la identidad catalana. Yo creo que sí. Y esto era como un poco la última oportunidad. Oiga, cuando saque el libro repetimos, ¿no? Sí, claro. Ya sabe que yo con usted siempre a su disposición. Pues muchas gracias. Le voy a mandar recuerdos, no le conozco, pero para su padre. Muchas gracias. Ya tengo que visitar Parla. Sí. Es humano. Ahí está Parla sobreviviendo. Muchas gracias. A usted. Gracias.